Hola, hola, buenas tardes. Estoy esperando unos segunditos, confirmando la conexión de todos. Espero ya estén aquí. Ya veo a Héctor, a Enrique, Julio. Bienvenidos, bienvenidos todos. Con mucho gusto les doy la bienvenida a esta mesa redonda de Investment Insights de noviembre. La hacemos cada mes. Ya me han confirmado algunos de los asistentes que son recurrentes. Y bueno, el objetivo es obtener la información de valor, entender un poco más el mercado, lo que está sucediendo en este año tan dinámico y tan inesperado, directamente con las opiniones y ideas y perspectivas de personas clave. Como en las otras sesiones, nos acompaña Héctor Madero, presidente del Consejo de Administración de Corporación Actinver, Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales del Grupo Actinver, y Enrique Covarrubias, Chief Economist también del Grupo Actinver. Esta sesión va a ser particularmente dinámica, creo. Este año, como decía, hemos tenido escenarios muy inesperados en muchos frentes, lo que ha pasado en el mundo pues el evento de las elecciones de Estados Unidos que tiene una repercusión mundial y ahora con un escenario sin duda interesante. Y en esta sesión vamos a abordar básicamente asuntos relevantes macroeconómicos, los resultados trimestrales de las empresas en México. Como saben, los reportes del tercer trimestre comprenden julio, agosto y septiembre y son publicados en medio. Un evento pues, que sucede cada 4 años y tiene repercusiones muy importantes en términos económicos y financieros para todos nosotros. Aquí analizaremos las perspectivas y las opiniones y las ideas de cada uno de los asistentes y cerraremos con recomendaciones específicas de oportunidades de inversión y recomendaciones de inversión y de portafolio también por cada uno de nuestros asistentes. Cerraremos como siempre con unas preguntas y respuestas y les recuerdo que esta sesión será grabada y se distribuirá después. Julio también prepara un brief con la información que presenta esta sesión y se distribuirá igualmente a todos los asistentes. Les agradezco a todos la conexión y muchas gracias a los expositores. Pues cedo la palabra a Enrique. Por favor, Enrique, si nos puedes iniciar en estos temas. Sí, gracias Luis y gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Yo al menos no te escuché completo, Luis, creo que se cortó un poquito lo que estabas diciendo, pero para nada más para repetirle a los clientes en caso de que no hayan escuchado, que vamos a estar hablando del entorno económico, sobre todo lo que pasó el mes pasado, el mes de octubre, y ahorita pasamos al tema más importante de la actualidad, que es el de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, si me dan permiso de compartir, ya vi que ya tengo permiso, voy a compartirles nada más un par de láminas. Eh, a ver, ¿qué pasó en el mes de octubre? Lo más importante es que se dieron a conocer los datos económicos del tercer trimestre del año. Julio, en un momentito más, va a hablar también de los reportes trimestrales del tercer trimestre, principalmente de Estados Unidos y de México. Solamente desde el punto de vista macroeconómico, lo que vimos fueron unas tasas de crecimiento espectaculares, ¿no? Completamente fuera de serie. Pero no porque la economía esté en un buen momento, simplemente porque es el efecto rebote donde se está comparando la economía con un segundo trimestre que fue bastante débil. Con la excepción de China, donde sí se ve una recuperación en forma de V y que de hecho de las economías grandes es la única que apunta para que en este año vaya a tener al final del día un crecimiento positivo. El resto de las economías todavía vamos a tener un año de contracción económica cada vez mejor respecto al peor momento, pero lejos todavía de lo que vimos a los inicios de esta pandemia. Solo para dar los números más precisos, en el caso mexicano, el tercer trimestre va a mostrar un crecimiento de 12% respecto al segundo trimestre. En Europa también arriba del 12%, en Estados Unidos arriba del 7%, y en China, que en realidad este tercer trimestre no es un número tan espectacular, no es porque China no esté creciendo más rápido que los demás, sino porque allá recuerden que el peor momento de la pandemia se dio en el primer trimestre. Entonces, el segundo es cuando en realidad se dieron
números tan importantes. Lo mismo que hemos comentado en los últimos meses, la recuperación económica a nivel global no está siendo homogénea entre los sectores industriales y los sectores de servicios. Cada país es distinto. En algunos lugares sus fábricas les han permitido que los trabajadores, sin tener que regresar físicamente a través de la automatización, las fábricas estén recuperándose. También en algunos países el sector industrial representa un componente importante, mientras que en las economías avanzadas en general el sector de servicios es más amplio. Pero a pesar de eso, el sector manufacturero a nivel global ya está otra vez en una fase de expansión. Es el caso de Estados Unidos, de Europa, de China. En México no estábamos en realidad en una fase de expansión, pero ya finalmente los últimos datos apuntan a que ya otra vez estamos ahí. Y pues es el único canal de crecimiento que la economía mexicana tiene en este momento, que es a través de la recuperación de Estados Unidos que nuestro sector exportador esté mejorando, ¿no? Y por eso es tan importante que hayamos llegado con un tratado de libre comercio firmado a este ciclo electoral que nuestros vecinos del norte están teniendo. Y del lado de servicios, que es el sector más importante para la gran mayoría de las economías desarrolladas, pues en algunos lugares ya está otra vez en un lugar de expansión, sobre todo en Estados Unidos y en China, no porque su economía de algunos de estos lugares esté en un lugar muy dinámico, sino porque los estímulos fiscales que se han otorgado, pues han ayudado a que las personas puedan salir a gastar, a pesar de que la economía no esté en el mejor momento. Pero en algunos lugares, sobre todo en vías de desarrollo, pues el sector servicios todavía tiene un espacio más antes de que se considere que está en una fase de expansión. Lo que sí sucedió el mes pasado y que es muy importante es que vimos un rebrote de contagios a nivel global que en muchos países es terrorífico. Vimos, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, en Francia o en España, por ejemplo, vean esta gráfica del lado izquierdo, los contagios por cada millón de habitantes. No solamente está en un momento complicado, sino que cuando uno lo compara con los peores momentos de marzo, de abril, dependiendo del país, están completamente fuera de las gráficas. Estos números es muy, muy preocupante. Y lo hemos estado viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo en Estados Unidos, en Alemania, gran parte de Europa y de América del Norte en general. No quiere decir que el impacto económico en este momento vaya a ser de la misma magnitud de lo que vimos durante marzo y abril. Y no lo va a ser porque, entre otras cosas, se entiende un poco mejor el virus. Están mejor preparados los hospitales para recibir personas. Claramente no hay una vacuna todavía, pero algo de apoyo para que se pueda sentir mejor la gente está. Entonces, no estamos viendo el mismo nivel de restricciones en general las economías como lo vimos en el mes de marzo y abril, pero ojo, así son problemas serios que tienen los países europeos. En España, por ejemplo, ya hay un toque de queda y de hecho se va a extender hasta el próximo año. En Francia comenzamos a ver desde el mes pasado algunos lugares donde había toque de queda y poco a poquito comenzó a hacerse más y más amplio hasta que todo el país ya también lo está. Y en algunos otros países europeos pues son diferentes medidas, pero en general con un problema muy serio de contagios. Ahorita vamos a hablar de mercados. Pero es difícil hablar en este momento de tasas, de divisas, de materias primas, sin que hablemos de las elecciones como tal. Entonces, si les parece, voy a dejar esto por un lado unos cuantos minutos y regresaremos a hablar de mercados y qué esperamos hacia adelante. Gracias. Creo que tuve algo de problemas con el micrófono al inicio, pero Julio, te pediría en unos minutos pues nos cuentes de los resultados trimestrales que salieron durante el mes pasado en México y algunos resultados de las empresas americanas para también darnos una idea de cómo está evolucionando esto. Buenas tardes a todos, qué gusto volver a estar con todos ustedes y platicar en Insights. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien. Pasando a platicar de qué pasó en octubre. Bueno, el S&P tuvo un mes muy complejo. En el mes acabó bajando 2.8% en dólares el S&P. Pero también el dólar se debilitó. Entonces, para aquellos inversionistas que estaban invertidos en el S&P en directo, en pesos, el S&P tuvo un rendimiento negativo de menos 6.9%, y esto es por la debilidad del dólar. Obviamente, Enrique ya lo platicó, hacia finales de mes, no solo las elecciones, sino también los rebrotes de COVID generaron pues, mucha incertidumbre y mucha volatilidad en los mercados. Ahora, el IPC tuvo en pesos una caída de 1.1%, se ha mantenido en el canal
que hemos mencionado. Sin embargo, en términos de dólares hubo una ligera apreciación del peso por la debilidad que ya mencionamos de la moneda americana y tuvo un rendimiento de 3.3. Ahora, ¿qué pasó con los resultados y qué se está viendo hacia adelante? En términos de los resultados, y lo pueden ver si me ponen la tabla, por favor, Marifer. En términos de los resultados, lo que vamos a ver es que las ventas tuvieron un crecimiento de 9%, ahí lo pueden ver en el cuadro de abajo, dice resultados al 3T, las ventas del S&P crecieron el 9%, el EBITDA creció el 10% y la utilidad neta del S&P, y esto es tomando en consideración el peso que tiene cada utilidad conforme a lo que pesan las acciones, creció 14% en el trimestre. Son resultados magníficos, obviamente, dentro de los sectores ganadores. Pues la tecnología tuvieron un gran resultado, las empresas tecnológicas. Otro sector de los ganadores fue el sector salud, ¿no? Ese es otro sector que tuvo muy buenos resultados, y el sector de comunicaciones. Ahora, ¿cuáles fueron en el S&P los sectores perdedores? ¿No? Los sectores perdedores en sus resultados, que presentaron muy malos resultados en términos generales, puede haber, y obviamente hay algunas empresas que por su estructura financiera, por los dividendos que pagan, nos siguen gustando. Sin embargo, como sector, el sector de energía salió mal, el sector industriales, de compañías industriales salió mal, y el sector de materiales también en Estados Unidos tuvo malos resultados. Ahora, ¿qué pasó en México? En México la bolsa subió, en la bolsa las ventas subieron ligeramente como 2.6%, el EBITDA tuvo una subida como del 8%, y la utilidad neta cae como 5,5%. Ahí hay que tomar en consideración que CEMEX dio debajo unos activos que no estamos considerando porque no es una operación recurrente, ¿no? Entonces, los resultados de bolsa, de la bolsa mexicana a nivel de ventas y EBITDA bien, con crecimientos, como se los comenté, de 2.6 y de más de 8% en términos del EBITDA. ¿Qué sectores fueron los mejores? Alimentos, no alimentos y bebidas, hay que ser muy claros, el sector alimentos salió muy bien, las empresas industriales en México también salieron bien, y metales. Yo agregaría, además, si hubiera otros sectores, el consumo básico también hubo muy buenos resultados, como lo podemos ver con empresas como Chedraui. ¿Y quiénes fueron los perdedores? Bueno, pues, seguimos en mitad de la pandemia, y obviamente los aeropuertos tuvieron caídas muy importantes y siguieron presentando números muy malos en el tráfico de pasajeros. El sector vivienda también tuvo un comportamiento de esta naturaleza, y obviamente pues, todas las empresas dedicadas al consumo discrecional. Hacia adelante, ¿cómo se ve el mercado? Hacia adelante, en la parte de Estados Unidos, las utilidades y las estimados de utilidades para el 2021 y 2022 siguen siendo muy importantes, no se han modificado. Para que se den una idea, muchos inversionistas hoy ya están comprando utilidades de 2022 porque es el primer año completo normalizado que se va a tener, pero las utilidades estimadas de aquí a diciembre del 2022, es prácticamente a 2 años, van a crecer 45% las utilidades estimadas del S&P, y es un crecimiento muy, muy importante. Esto sería todo, Luis, en la parte de rendimientos de mercado y los resultados al tercer trimestre. Bien, podríamos resumir, Julio, que fueron resultados mixtos con expectativas positivas, pues obviamente porque estamos en una condición crítica actualmente y bueno, pues se espera ya mejora. Podríamos decir, y esta pregunta se la hago a los tres, sí, que ya estamos viendo una cierta estabilización en el escenario económico, comercial, financiero, o todavía vamos a ver más volatilidad o resultados mixtos, o van a seguir teniendo pues escenarios muy retadores las empresas. ¿Qué opinan? Bueno, si nadie quiere empezar, yo tal vez puedo aportar un poco. Sí, la estabilización en realidad la hemos visto ya desde hace algunos meses, ¿no? Desde el primer evento de estos que tuvimos, que fue durante el verano, yo decía que la economía en realidad ya se había estabilizado. Es una estabilización, un equilibrio bastante malo,
pero fue un equilibrio al cual se llegó rápidamente por la cantidad de liquidez que inyectaron los bancos centrales y por los estímulos fiscales que le inyectaron los diferentes gobiernos cuando lo pudieron hacer. ¿Qué hemos estado viendo desde entonces? Pues que las empresas tuvimos que aprender muy rápidamente a operar en este nuevo ambiente, pero en un entorno económico que no debería estar cambiando. ¿Cuáles son, sin embargo, los retos más importantes que podrían estar moviendo esto en los siguientes meses? El primero es que algunos países, con el afán de apoyar a su economía demasiado rápido, el caso de Brasil en particular es el que tengo en mente, este apoyo lo que ocasionó es que las finanzas públicas se deterioraran muy rápido sin que se hubiera visto un incremento directo e inmediato en la productividad de su economía. Digamos, si este riesgo no se permea y no aumenta, este equilibrio creo que ya llegó, es un equilibrio malo, pero que no deberíamos estar pensando en un movimiento muy abrupto fuera de este para los siguientes trimestres. Bien. Buenas tardes. Si quieren, yo doy mi opinión, ya que Luis nunca me invita a darla, entonces yo la doy solo. Yo creo que como esperábamos, octubre fue un mes donde vimos algo de nerviosismo, volatilidad, fue un mes de reportes, como decía Julio, pero principalmente, y creo que más importante que nada, para mí el riesgo que empezamos a vivir nuevamente es este rebrote de la pandemia. Si bien los reportes de las empresas muestran que muchas de estas empresas se supieron adaptar y han reaccionado de una manera interesante para poder aprovechar la coyuntura en la que se está viviendo, sí son resultados que se están dando en base a las expectativas y a los estimados que ya de por sí habían sido ajustados. Y por eso cuando se habla de que cuando se regrese a una normalidad va a haber un crecimiento importante, es para regresar a los patrones que se tenían anteriormente. Y hoy están esto explicado a través de los múltiplos saltos que estamos viendo en el mercado, ¿no? Me preocupa un par de factores y sé que ahorita vamos a entrar al tema de hoy, de las elecciones, pero si vemos un patrón como sucedió anteriormente, donde Europa es la que empieza a mostrar el proceso de contagios, el proceso de ajustes a su economía, de cierres, nos encontramos que durante el mes de octubre los mercados europeos tuvieron ajustes muy importantes, ¿no? Alemania cayó 9%, Francia también tuvo una caída importante, no se diga ahí los españoles. Hay que considerar que los señores siguen involucrados en una negociación del Brexit, tienen que estar supuestamente definidas las reglas para las siguientes 2 semanas, cosa que parece ser no va a suceder. Con lo cual posiblemente veamos un rompimiento entre Inglaterra y la comunidad y empiece una salida hostil que viene a crear un poco más de presión. Pero el punto al que yo iba es los mercados empezaron a anticipar ante este rebrote de la pandemia, ajustando los mercados ante una expectativa de que vuelve a desacelerarse las economías, como bien lo explicó Enrique al principio. Y si vamos a seguir el mismo patrón que se siguió anteriormente, pues vamos a ver suceder posiblemente lo mismo en los mercados americanos, en la economía americana. Ya de por sí hemos estado viendo que en las últimas semanas ha venido creciendo el nivel de contagios en una zona que a lo mejor no había estado tan afectada antes, pero la entrada de la temporada de frío está haciendo crecer fuerte esto, ¿no? Y en los últimos 7 días han estado mostrando récords casi diario en términos de contagios y niveles de récords que no se vieron ni en marzo, abril, mayo, ni junio, que fue cuando fue el pico de la pandemia en la zona americana. Si estimamos que esto va a continuar, posiblemente vamos a ver una presión otra vez en los mercados y un ajuste en ellos ante una expectativa de que se tengan que tomar medidas
que apoyen para que contener lo que es los contagios, ¿no? Y es un foco rojo que hay que estar viendo muy de cerca. Lo vimos en el mes de octubre en los mercados europeos. Como bien decía Julio, la caída de los mercados americanos fue sustancialmente menor que la de los mercados europeos, y en una medida explicada también por las expectativas de lo que era el periodo electoral. Creo que ahorita estamos entrando en el peor de los mundos, porque por un lado vamos a tener todo este ruido de la parte de las elecciones y la incertidumbre que se viene por los siguientes días y posiblemente semanas, pero por el otro lado estamos entrando en una crecimiento de la pandemia muy importante, que si lo conjugamos ante un problema electoral con un gobierno actual que posiblemente va de salida, peleado con la sociedad, peleado con las leyes, peleado con el sector médico, no sé, creo que hay que tener cuidado y cautela, porque creo que las próximas semanas podríamos estar viviendo volatilidades importantes en los mercados americanos que van a tener un efecto en los mercados mexicanos definitivamente. Con este antecedente, revisión de la opinión de los tres, pues me gustaría abordar el tema que justo mencionabas, Héctor, que es bueno, un tema central en esta exposición, las elecciones americanas. Obviamente tiene una repercusión muy fuerte en los mercados internacionales, financieros locales. Y después de revisar esto, las opiniones de ustedes, y hay ahí unas apuestas también pendientes desde la sesión pasada, terminaríamos la sesión con recomendaciones específicas de qué hacer con portafolio en inversión, qué se ve bien, qué debería yo considerar como inversionista, considerando este escenario tan ciertamente complejo, ¿no? Entonces, si podemos entrar ahora al tema de las elecciones y sus repercusiones, pues adelante. Yo quiero empezar, y creo que me corresponde y tengo el derecho de empezar porque fui el primero que dijo que iba a ganar Biden. Y me gustaría empezar por decir que al amanecer hoy y ver lo que estaba sucediendo, más me convenzo, entre más veo este tipo de procesos, que menos entiendo esta cuestión de política y de elecciones, ¿no? Es sorprendente, la verdad, que yo hubiera esperado un camino para que ganara los demócratas y Biden mucho más sencillo de lo que estamos viendo. Es más, durante la noche o a principios de la mañana no se veía muy claro y las apuestas estaban favoreciendo más bien a que se reelegía a Trump, ¿no? Pero bueno, en el entendido y una vez dicho que no, que reconozco que no sé nada de política y que no entiendo este tipo de cuestiones. La verdad es que creo que estamos entrando al peor de los mundos esperado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya oímos que durante la tarde Biden ha venido ganando terreno, posiblemente mañana, una vez que inicien los conteos de los votos por correo del estado de Nevada y termine Pensilvania, posiblemente esos dos estados pasen también a convertirse estados demócratas, donde le daría la victoria a Biden en la presidencia. Pero ya vimos que Trump ya empezó con sus quejas legales desde ayer en la noche, ya empezaba a hablar de que les estaban haciendo un fraude, algo rarísimo, ¿no? Cuando uno pensaría que si el señor sentía que estaba ganando, ¿por qué estar hablando de fraudes y que les estaban haciendo algo? ¿Quién se los va a hacer si ellos son las gentes en el gobierno? Cuestiones increíbles que estamos viviendo. Pero estamos viendo el peor de los mundos, porque va a ser una elección que va a ser muy cuestionada. Creo que vamos a ver movimientos sociales en Estados Unidos, no sé de qué magnitud. Creo que vamos a ver a un gobierno saliente defendiéndose hasta con las uñas por tratar de no dejar el poder y de hacer que se cuestione mucho el proceso que se vivió.
y está creando un daño profundo dentro de lo que es el modelo democrático que el país insignia era Estados Unidos. Y creo que esto viene a ser un proceso muy negativo y de transformación a nivel global. Por el otro lado, si vemos, como mencionaba hace un momento, todo este proceso que vamos a vivir en la parte de las elecciones, juntando con el proceso de la pandemia, pues creo que en noviembre, al menos las siguientes 2 semanas, pueden ser semanas complicadas para los mercados en cuanto a incertidumbre, en cuanto a volatilidad. A final de cuentas, mi expectativa es que la razón va a ganar. Las instituciones en Estados Unidos son muy sólidas. Llegará el momento donde le van a tener que decir al señor que va de salida y que no tiene opción, y empezará el proceso de entrega del poder y la toma del poder. Va a haber un vacío importante en este tiempo, ¿no? Porque por un lado un señor haciendo capricho y por el otro lado el otro futuro presidente no toma posesión hasta la 3ª semana de enero. Entonces, en ese tiempo vamos a vivir un vacío que tendrá que ser cubierto por la parte del Congreso americano. Va a ser bien interesante ver el funcionamiento de las diferentes instituciones en este periodo. Pero sí, claramente el resultado y el que estamos viendo al día de hoy, para cuestión de mercados, posiblemente es el peor que se podría haber esperado. Enrique, Julio, ¿qué opinan? Punto de vista y antes, obviamente, antes de empezar a hablar de las elecciones, a mí lo que me gustaría es dar muy brevemente en qué situación llega Estados Unidos a este proceso electoral, porque Héctor, tocaste un punto que para mí es relevante en la evaluación de los mercados en el largo plazo, y es cómo llega Estados Unidos. Al día de hoy, Estados Unidos llega a este proceso de elecciones como el país desarrollado más dividido políticamente en el mundo. No hay ningún otro país en el mundo de los desarrollados que esté tan dividido, que su sociedad esté tan dividida como lo está Estados Unidos. Es punto número 1. Punto número 2, a lo largo de los últimos años hemos visto un deterioro sustancial de la solidez de las instituciones americanas. Y hoy, con expertos, platicando y escuchando conversaciones con expertos, ya vemos que ya no las instituciones americanas ya no están al nivel de las instituciones de Alemania, ya no están al nivel de las instituciones de Canadá o de las instituciones de Japón. Esperemos que en este proceso que ya Trump hoy impugnó dos conteos en estados, no llegue a la Suprema Corte, como fue el caso de Al Gore y George Bush, porque ahí sí va a ser una prueba muy importante. Yo no creo que llegue, ahorita les voy a dar mi punto de vista, yo creo que se va a acabar rápido, pero están dañando a las instituciones al no creer y al decir que hay fraude en este tipo de elecciones. Y finalmente, todavía el proceso americano pues es un proceso, y esto lo platicábamos con Enrique el otro día, pues es un proceso que Estados Unidos no tiene una institución tan sólida o instituciones como puede ser el INE en México, ¿no? Y esto sí es un tema que deberán de trabajar hacia adelante en las próximas elecciones. Ya pasó hace 20 años con Al Gore y George Bush. Hoy hay ciertas muestras de que quisieran intentar pelear estos resultados, principalmente el de Michigan y el de Wisconsin. Entonces, así es como llega este proceso. Y finalmente, para decirles en esta parte inicial, la ley americana de votación data de 1845 y ¿cuál es la razón para que fuera el primer martes seguido del primer lunes de noviembre? Pues era muy sencillo. En aquel entonces, en 1845, Estados Unidos era un país agrícola. Entonces, y la gente iba a misa los domingos y se tardaba en transportarse más de un día para llegar a la votación. No podían salir en domingo por el tema de la misa y los temas religiosos, por lo que tenían que salir
los lunes para estar el martes en la votación. Mi punto de vista es que Estados Unidos debe de trabajar fuertemente hacia adelante en volver un proceso mucho más institucional y mucho más sólido este proceso electoral. Ahora, pasando al tema de las elecciones, si me pueden poner la presentación, les preparé unas láminas muy sencillas. Héctor ya tocó el tema y coincido contigo, Héctor, en que va a ganar Biden. Esta es una foto muy rápida. Biden ya tiene 264 votos electorales, está a 6 votos de ganarlo. Coincidentemente, como decía Héctor, Nevada el día de mañana se definirá y son 6 votos. Nuestra estimación es de que el Congreso se lo quedan los demócratas, el Senado, el control del Senado se lo van a quedar los republicanos. En la siguiente lámina, por favor, lo que les quiero mostrar esto es cómo están el día de hoy en Pensilvania. En Pensilvania hay una diferencia de votos de 448,000 votos y quedan como 900,000 votos. Pero hay un tema relevante, una gran cantidad de los votos que quedan por contarse son votos de correo, que han llegado por correo. Y Biden ha ganado el 77% de los votos por correo en el estado de Pensilvania. Y finalmente, un punto aquí pues, muy importante es que en los estados que quedan, que es Nevada y Pensilvania, para hablar preponderantemente, Biden tiene la mayoría y una gran mayoría en los grandes centros urbanos. En el caso de Pensilvania, que es el caso más importante, ganarle 20 puntos, se acabaría de ya la elección. En Filadelfia lleva un 78% de ventaja entre los votantes, en los votos de Filadelfia. Otro de los grandes centros urbanos que hay en Pensilvania es Pittsburgh, ya lleva el 56.5. Entonces, lo que estamos viendo es que en cada uno de estos estados que les estoy mostrando, hay una enorme ventaja que lleva Biden en los centros urbanos, como son en Las Vegas lleva el 53, Reno sí está un poco más complicado, pero vean, por ejemplo, Atlanta, que yo creo que ya es mucha la diferencia, quedan 200,000 votos y hay 78,000 votos de diferencia. En Atlanta tiene un 72% de ventaja Biden. Entonces, la gran ventaja, no digo que vaya a ganar Georgia, pero mi estimado es que gana Nevada y que gana Pensilvania y que con esto gana la presidencia. Desde mi punto de vista, Trump va a querer impugnar en un principio. Yo creo que esto se resuelve rápido, en cuestión de días. Los republicanos no van a atentar contra la institución y la democracia en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente los mercados tendrán un rally si gana Biden, preponderantemente por el paquete fiscal, aunque como dice Héctor, ese vacío de poder va a ser fuerte, ese vacío de poder, yo creo que va a acabar entrando la Reserva Federal a apoyar de cierta manera a la economía, porque el paquete fiscal llegará hasta después de que tome posesión. Bueno, ahora déjenme a mí tal vez dar mi opinión de lo que está pasando. Me gustaría dar un pasito atrás de lo que está sucediendo ahorita en las elecciones de Estados Unidos. Como decía Julio, en Estados Unidos no existe un instituto federal electoral como es el caso de nuestro país. Aquí las elecciones están muy bien organizadas. En realidad, cada casilla tiene asociada un padrón de personas que pueden ir a votar ahí, y lo que sucede es que una vez que acaban las elecciones, con representantes de los diferentes partidos políticos, así como observadores externos, se contabilizan los votos, se cierra la casilla y se va subiendo a un portal oficial. Entonces, desde afuera, todos podemos ir viendo cuáles casillas ya están cerradas, qué quiere decir que el conteo vaya avanzando y exactamente cómo va el porcentaje de votos avanzando en tiempo real. En Estados Unidos no existe esto. Existe un sistema electoral que recae muy fuertemente en los municipios de manera individual, casi de manera simultánea. Hay entre 7,000 y 10,000 elecciones cada 4 años, no solamente para escoger presidente y las 2 cámaras federales, sino para escoger incluso a muchísimas figuras públicas
que son muy secundarias en la mayoría de los países. Procuradores del municipio, por ejemplo, se escogen a través de elección popular. Y además, la elección no es directa como en el caso mexicano. Aquí el que tenga más votos es el que se queda como presidente. En Estados Unidos, lo que se hace es escoger primero a los representantes que van a ir a dar estos votos electorales para escoger un presidente. Los números que hemos estado viendo desde anoche o desde ayer en la tarde que están saliendo no son datos oficiales y esto hay que recordarlo en todo momento. Lo que sucede es que diferentes medios de comunicación pues tienen métodos para ir evaluando el avance de las elecciones, cómo pueden ir interpretando estos datos para hacer finalmente un pronóstico de quién va a ganar en cada casilla y por lo tanto en cada condado y al final en cada estado. Si han visto en las últimas horas, pues diferentes medios de comunicación de pronto declaran como ganador a un candidato, pero lo declaran porque sus modelos le dicen que ese debería ser el ganador. Es bien importante estar monitoreando solamente a los medios de comunicación que a través del tiempo han logrado tener pues un reconocimiento para hacer un buen trabajo. Cuando uno ve los votos electorales, recuerden que cada estado tiene un número de votos electorales con el cual van a ir a votar para escoger el presidente. En este momento, los medios de comunicación más serios, a mí el que más me gusta, el que mejor trabajo ha hecho en las últimas elecciones es Associated Press. Associated Press dice que ellos se sienten cómodos declarando a Biden con 264 votos electorales de los 270 que se necesitan. Es más, no sé si, aprovechando que Julio traía esa lámina de cómo están las encuestas, la pudieran poner un momentito más para ver algunos de los números que están ahí escritos. De los 264 votos que en este momento tiene Biden, quiere decir que le hacen falta 6 para ganar. Y solamente hay 4 estados, que son los 4 estados que están aquí en la gráfica, que no se atreve todavía ningún medio de comunicación para dar como ya cerrado a favor de un candidato u otro. Si uno ve, por ejemplo, Georgia, bueno, claramente si le hacen falta 6 a Biden, los 4 que están aquí puestos son 4 estados que tienen al menos 6 votos. Entonces, Biden necesita ganar uno de estos para declararse presidente, cualquiera. Carolina del Norte, en este momento, si uno ve que solamente faltan 348,000 votos bueno, ya está el 94% de los votos contabilizados, con una ventaja bastante grande a favor de Trump, de 76,000 votos. Pensar que Carolina del Norte se va a ir a Biden me parece que es prácticamente imposible. Georgia, lo mismo, tiene 96% de los votos contabilizados según Associated Press, que es también la fuente que usa Julio. Pensar que Georgia se va a ir a Biden me parece en este momento que está imposible. Y Pensilvania, que tiene 87% de los votos contabilizados, con casi 500,000 de votos a favor de Trump, en mi opinión, pensar que Pensilvania va a irse del lado de Biden tiene una probabilidad bastante baja. Yo sé que los votos por correo casi todos son demócratas porque los demócratas pues es gente no solamente más educada que no quiere salir en este momento a formarse en medio de una pandemia, sino que también viven en su mayoría en centros urbanos. Pero Pensilvania no es un estado urbano. El que tenga Filadelfia en la costa este es un pedacito muy pequeñito de lo que representa el estado de Filadelfia. No solamente está Pittsburgh, sino incluso la ciudad donde es Biden, que es Scranton, Pensilvania. Incluso ellos no están votando por el Partido Demócrata. Toda la elección en este momento se está centrando en un solo estado, que es Nevada. Ese es el único estado que en este momento está en disputa. La ventaja que tiene Biden es de 7,000 votos nada más. 7,000 votos. Hay más personas conectadas en esta llamada, en este webinar del día de hoy. No me parece que sea para nada una diferencia que sea abrumantemente a favor de Biden en este momento. Y así como vimos durante el día que algunos estados que estaban claramente a favor de uno y de pronto se voltearon con un margen bastante más grande que 7,000 votos, yo creo que declarar, como dicen Héctor y Julio, que este arroz ya se coció, que no hay nada que hacer, que nos vayamos a dormir porque a partir de mañana vamos a ver que el presidente se llama Biden, no me queda del todo claro en este momento y creo que todavía podría haber la posibilidad de una sorpresa adicional. Estoy de acuerdo, siempre hay esas opciones, Enrique. Pero yo creo que la tendencia está siendo clara. Yo creo que estás equivocado. Yo creo que Pensilvania va a terminar siendo un estado que va a estar muy, muy reñido, pero creo que se lo va a terminar ganando Biden. Y creo que en el caso de Nevada también.
Pero bueno, son cuestiones que tendremos que estar esperando y viendo hasta el día de mañana. Donde no estoy de acuerdo es que decía Julio que veríamos un rally en el mercado si se anunciara que ya ganó Biden, ¿no? Yo creo que gran parte de ese rally lo vimos el día de hoy y no aguantó mucho, llegó a estar 700, 800 puntos arriba del mercado americano y terminó bajándose para cerrar arriba de los 360 más o menos, creo que cerró por ahí. Pero creo que ese rally ya lo vimos, ¿no? Y lo vimos en los últimos 2 días. La semana pasada habíamos visto un ajuste importante del mercado americano que tan solo en el lunes, martes y el día de hoy lo recuperó. Fueron más de 800 puntos, 900 puntos tanto de bajada como de subida. Y creo que esto fue un juego del mercado para anticiparse. Me preocupa otra vez que creo que vamos a vivir mucha incertidumbre en el corto plazo y entre que se declara uno o no ganador y por el otro lado que empiecen los procesos legales y que pudiera haber algún tipo de resistencia o movimiento de ciertos grupos en la sociedad civil ante lo que se empiece a escuchar, creo que los mercados no están listos para eso. Creo que los mercados están pensando que esto mañana se va a decir quién gana y que todo regresa a la normalidad. Y creo que en ese sentido hay que tener un poco de precaución. Y otra vez, si le juntamos a esto la cuestión de la pandemia, no hay que olvidar que es el principal problema hoy, ¿no? Y en este proceso de recaídas, donde estamos viendo que está entrando con los climas fríos, es muy temprano todavía para saber de qué tamaño va a ser el problema, ¿no? Todavía no estamos viendo que los hospitales se estén llenando como se llenaron en meses anteriores, pero ante el número tan creciente de contagios va a suceder y eso va a obligar a diferentes gobernantes, ya sea en las partes locales, a tomar medidas. Y la pregunta que hoy todavía nadie puede responder es, ¿cuánto tiempo va a durar esto y qué impacto va a tener nuevamente tanto en la psicología de la sociedad como en la economía? Porque un segundo cierre, aunque no sea de la magnitud como se dio en la primera ocasión, y estamos viendo el caso típico de los europeos, en vez de hacer cierres totales, lo que están diciendo es, oye, cierra más temprano, cierra en la noche, solo muy poquitos negocios en específico son los que están pidiendo que no abran, pero están haciendo hasta lo imposible por no frenar la economía como se frenó durante el primer y segundo trimestre de este año. Creo que vamos a ver algo similar en la economía americana, pero es muy difícil todavía saber qué impacto va a tener eso en la economía. Por el otro lado, sí estoy de acuerdo, hay dos posibles noticias en el lado optimista. Uno sería el paquete de acuerdo para la economía americana, que ya estaba básicamente negociado entre republicanos y demócratas. Estaban esperando ver el término del proceso electoral, que si bien vamos a entrar en un proceso de jaloneo y estira y afloja, pues esa noticia buena no se va a dar en el corto plazo hasta que esté resuelto el problema electoral, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que la noticia que más el mundo está esperando es el resultado de todas estas pruebas de diferentes compañías en el caso de la vacuna. Como sabemos, muchas compañías terminaban entre finales de octubre y durante noviembre sus periodos de prueba de la tercera etapa, con lo cual estamos, creo que cada vez más cerca de escuchar cuáles fueron estos resultados. Yo sí considero que en algún momento dado antes de fin de año, una o dos de estas compañías van a salir a avisarnos que han tenido un resultado relativamente optimista o positivo con las pruebas que han estado haciendo y que posiblemente podrían empezar a distribuir una vacuna a principios del año que entra. Y creo que eso es un cambio de juego y de paradigmas muy importante, que es lo que está esperando hoy el mundo para poder empezar a pensar en cómo arreglar
todo el problema que ha venido generando la pandemia. Pero hay que considerar que el problema más de corto plazo que vamos a vivir posiblemente para finales de esta semana y posiblemente la siguiente semana va a ser el conflicto electoral, ¿no? Esté de un lado o del otro. Yo no concuerdo yo soy de los que cree que va a ganar Biden, aunque Enrique siga pateando y peleando que no es tan claro. Yo creo que el señor tiene hoy grandes probabilidades y posibilidades. Y creo que posiblemente el anuncio se esté dando mañana. Lo que sí creo es que va a generar un problema electoral que no sé cuánto tiempo va a durar, qué impacto pueda tener y de qué magnitud vaya a ser. Pero creo que va a generar miedo, nerviosismo y los mercados no están hoy, al menos, a mi punto de vista, listos para eso. Un comentario y qué bueno que lo tocas. Si pudieran poner nada más muy rápido los escenarios para el S&P, porque quisiera ser más preciso a mi comentario. Lo que estoy diciendo es esa mera. Esa, si la pones en grande, por favor. Esto es, hay tres escenarios, ¿no? Que gane Trump, que gane Joe Biden, y cuando hablo de un rally es hacia el cierre de año. Lo que estoy poniendo en el escenario 3, que es en donde estamos ahorita, es elección muy competida o instancias legales, viene un ajuste de mercado y estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu visión en este caso. ¿Qué pasó hace 20 años? El mercado, se fueron instancias legales, el proceso duró aproximadamente como 5 semanas del día de la elección al día que Al Gore dijo Bush, tienes la razón y gana, se cayó el mercado 6,5%. Yo creo que el ajuste podría ser incluso superior a ese 6,5%, tal vez un 7, un 8%, porque ahí sí no se podrían, porque estamos en plena pandemia y ni modo de que los demócratas y los republicanos sacaran un paquete de estímulos fiscales rápido si se están peleando en una instancia legal. Hay dos elementos importantes. Vamos a suponer que en el caso de que esta semana quede arreglado y Trump aceptara su derrota, por eso dije aceptara su derrota sin pelear más. Creo que hay dos elementos fundamentales que hay que ver en la historia de las elecciones americanas, y es la incertidumbre que genera la llegada de una administración nueva. Y eso es un elemento fundamental que hay que tomar en consideración de corto plazo. Me refiero a las siguientes semanas. Y yo creo que la duda va a recaer en, si gana Biden, en cómo y cuándo va a incrementar impuestos. Yo creo que hoy sucedió algo muy importante, que las probabilidades de que los demócratas controlen el Senado ya son muy bajas. Entonces, va a haber un contrapeso importante también en el tema de los impuestos. Pero sí coincido, si se van a pelear, puede haber y podemos ver un mercado con un ajuste importante, como lo mencionamos en esta gráfica. De corto plazo, creo que los tres estamos de acuerdo que gane quien gane. Digamos, como mesa, parece que Biden es el favorito, pero también el otro escenario quisiera no descartarlo. Gane quien gane, podemos estar esperando en los siguientes días momentos de volatilidad. Trump claramente ya ha dicho en diversas ocasiones que va a pelear esta derrota en caso de que se diera, pero también no hay que perder de vista que el Partido Demócrata tiene personas muy radicales que han estado muy calladas porque les ha convenido en este proceso, pero la misma vicepresidenta Kamala Harris se ha hecho famosa por ser una de las litigantes más aguerridas que hay en Estados Unidos, y no solamente está ella, está Elizabeth Warren, está Bernie Sanders, en fin, todo un ejército de personas litigantes que podrían hacer un proceso muy complicado en las siguientes semanas antes de que pudiera estabilizarse y ver este tipo de escenarios como el que acertadamente propone Julio para la bolsa en los siguientes meses. Con estos comentarios y con el consenso, como decías, Enrique, pues en realidad parece que todos, la opinión general está anticipando la victoria de Biden, con este contrapeso en el Senado y esta volatilidad
próxima, esta incertidumbre en los mercados a muy corto plazo, también con los números de julio bastante positivos a cierre de año, en los dos escenarios de un vencedor claro y para el próximo año. La pregunta para todos es la siguiente, ¿no? En esta volatilidad, en este escenario, algunas empresas siguen muy castigadas en sus valuaciones, representan oportunidades de inversión interesantes. Otras también, el caso de las tecnológicas, bueno, pues están en máximos históricos, en múltiplos bastante caros. ¿Qué como inversionista yo tengo que hacer ahorita? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo encuentro oportunidades? Antes de empezar la sesión, Héctor le pedía a Enrique una emisora favorita, Héctor decía otra, Julio traerá otras. ¿Cómo yo, inversionista aquí en México, puedo prevenir esto, protegerme y hacer inversiones inteligentes? A ver, yo empiezo. Yo creo que después de toda esta incertidumbre y el tiempo que vamos a estar viviendo, llegaremos al punto de la calma y donde se vea con más claridad y ya existan resultados. Como decía, hay también dos factores optimistas que vienen después de este proceso. Por un lado, el paquete de estímulos fiscales que va a aventar el gobierno americano, que debe de generar un impulso importante o al menos un soporte muy interesante para la economía. Ya vimos los resultados del primer paquete y cómo se reflejó en no permitir que la economía cayera más y en una recuperación rápida en ciertos sectores. Y por otro lado, la vacuna, ¿no? Y yo creo que ese es el tema más importante, no hay que perder de vista ese factor, ¿no? El gran juego para el 2021 sigue siendo el tema de salud, antes que nada. Mientras no esté resuelto el tema de salud, no podemos estar hablando del tema económico, porque esto puede seguir siendo muy afectado. Pero si pensamos que vamos a tener, y somos optimistas, que va a existir una vacuna para finales de este año, que viene con un estímulo fiscal del gobierno americano, creo que los primeros 6 meses del año que entra podríamos estar viviendo un entorno de mercados positivos y optimistas. Como ya había mencionado yo en la participación pasada, creo que ante una claridad de una salida del problema de salud, vamos a ver un cambio de sectores, vamos a ver dentro de los grandes portafolios institucionales empezar a buscar aquellos sectores que se vieron muy afectados por la pandemia, que pueden empezar a tener un resurgimiento y van a empezarle a cobrar también utilidades a aquellos sectores que se vieron muy beneficiados por la cuestión de la pandemia. Y creo que ese proceso lo deberemos estar viviendo más centrados ya una vez con el cambio de gobierno y con el conocimiento de que sí hay una vacuna. Si no saliera esta cuestión de la vacuna, es un cambio de estrategias completamente distinto, porque la incertidumbre continuaría y posiblemente veríamos una recaída de la economía importante, donde sería más de lo mismo, pero a lo mejor con una profundidad mayor de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero yo quiero ser optimista. Yo creo que los primeros 6 meses del año que entra vamos a vivir un escenario donde se haya pasado ya el conflicto electoral, donde ya se esté viendo algún tipo de solución de mediano plazo en el término de salud, donde el nuevo gobierno pues difícilmente va a poder estar haciendo grandes propuestas los primeros 6 meses, primero porque lo primero en lo que se tienen que concentrar es en crear más armonía en el país, una unidad, empezar a dar las relaciones con los diferentes países a nivel internacional, y van a estar bajo un entorno donde hay un estímulo fiscal. Entonces, difícilmente van a venir con otro tipo de propuestas que fueran en contra de estas cuestiones, por lo cual creo que van a estar enfocados en otras cosas, y la parte económica y de mercados debería verse beneficiada. Eso a México le beneficia. Creo que, como había dicho también hace un mes, me gusta el mercado accionario mexicano porque
si bien la parte local, con todo lo que hemos estado viviendo, el miedo, la incertidumbre, las políticas que se han estado tomando, no han sido del gusto del mercado, sí creo que ante una perspectiva de una economía americana que vaya mejorando, que va a jalar, por otro lado, una salida al problema de salud, que eso también debe de apoyar. Vamos a estar viendo que muchos de los grandes fondos globales que invierten en todo el mundo empiezan a buscar oportunidades, y creo que México va a presentar una gran oportunidad para esto. Hay que considerar también que vamos a estar en un proceso de recuperación económica. Si comparamos 20 contra 21, pues ya los números van a estarse viendo mejor. Las perspectivas, el optimismo, todo cambia, por lo cual sí creo que vamos a ver un flujo de entrada a las grandes compañías que presentan hoy oportunidades de inversión muy, muy interesantes. Hay que considerar que México va a estar entrando en un proceso electoral propio, donde el gobierno trae incentivos muy importantes por estar gastando dinero que no tiene el día de hoy, pero que puede recibir a través del remanente que va a tener de Banco de México en una parte, y que sabe que está jugando ese proceso electoral, con lo cual esos beneficios los deberíamos estar sintiendo entre finales del primer trimestre y principios del segundo trimestre. Entonces, todo esto me dice que la foto para ese tiempo debería de estarse viendo mucho más optimista, con lo cual creo que podemos ver una apreciación importante en el precio de las acciones mexicanas. Me gustan las fibras, me gustan las grandes compañías que tienen valuaciones muy interesantes, como lo mencionábamos desde la vez pasada. Julio trae ahí una lista más clara, pero creo que ahí va a estar la oportunidad. En términos de la inversión en dólares, yo sé que mucha gente ha estado preocupada porque había utilizado la inversión en dólares para cubrirse ante las eventualidades, la incertidumbre, los miedos, y hemos visto que se ha venido apreciando el peso contra el dólar en los últimos meses, y ha sido una cuestión coyuntural. Va a ser bien interesante entender cuál va a ser la nueva política de un nuevo gobierno ante si quieren un dólar barato o un dólar caro. El gobierno actual de Trump quisiera un dólar barato para ayudarlo en su proceso de comercio global. Pero los gobiernos demócratas anteriores navegaban bajo una política de un dólar fuerte. Entonces habrá que ver primero quiénes forman parte del gabinete, qué filosofías tienen. Creo que es anticiparnos mucho a eso. Siempre he dicho, ni todo de un lado ni todo del otro. Creo que seguir teniendo dólares es algo que recomendamos por la coyuntura propia del país, lo que estamos viviendo. Creo que con una visión a los siguientes semanas hay que ser muy cauteloso. Vendrán oportunidades de inversión tanto en el mercado americano como en el mercado mexicano. Creo que al menos los primeros 4 o 5 meses nos presentarán mercados buenos que permitan tener buenos rendimientos, e ir siguiendo muy de cerca cómo se va desarrollando toda la parte interna del país, política, y sobre todo la cuestión de la salud. Julio, emisoras específicas que representan oportunidad. Mencionaba Héctor que tenés algunas identificadas, tipo de cambio, expectativa del mercado. Mencionabas el S&P, IPC, el índice representativo del mercado mexicano. Como saben, está compuesto por 35 empresas, las más representativas de México. ¿Cuál es la expectativa a muy corto plazo? ¿Qué hago como inversionista? Estás en mute, Julio. Como ahorita comentaba Héctor, me gusta tener algo de dólares, lo recomiendo, por la coyuntura que siempre ha vivido México, y más sobre los niveles actuales a los que está cotizando
el dólar. Y tengo algunas empresas, tanto del SIC o americanas, que me están gustando y le estoy echando un ojo a una nueva que ahorita se las voy a platicar, así como acciones de México. No, México se ve barato, está muy barato México. En lo individual hay una serie de compañías que se ven pues muy atractivas a los precios actuales. Y empecemos con las acciones internacionales, ¿no? El mercado no entendió el reporte de Apple en semanas, hace la semana pasada o hace 2 semanas, y la razón es porque retrasó un mes o mes y medio el lanzamiento del iPhone 12. Entonces, para nosotros, el iPhone 12 es un game changer, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por el 5G, además de que estamos viendo una transformación en Apple de una compañía de servicio, de una compañía de hardware a una compañía de servicio. Amazon me sigue gustando, es una realidad que llegó, como ya lo he mencionado y lo sigo diciendo, es el Walmart de la época actual, y así es como hay que verlo. Al día de hoy, Amazon, para que se den una idea, tiene operaciones ya muy atractivas y muy rentables en Estados Unidos. Sin embargo, en el resto del mundo apenas está en punto de equilibrio o ligeramente arriba del punto de equilibrio. Y aquí hay un elemento muy importante en el potencial de crecimiento de Amazon, y es el hecho de que el PIB de Estados Unidos representa algo así como el 20-25% del PIB mundial. Entonces, Amazon tiene una enorme capacidad de seguir creciendo en el mundo. Microsoft me gusta principalmente por los servicios de la nube. Así como hoy todos nosotros pagamos por el agua o pagamos por otros servicios, como puede ser el de la energía eléctrica o como puede ser el del teléfono o el teléfono celular, la nube llegó para quedarse, y ese es el cambio fundamental que está habiendo, y ahí es donde está el potencial de crecimiento de Microsoft. PayPal, el otro día platicábamos y me decían, ¿por qué PayPal y no Visa o Mastercard? Porque la seguridad en los pagos por Internet es fundamental y lo seguirá siendo hacia adelante. Escogí una de salud, nos sigue gustando Pfizer, hay que estar en el sector salud, ya lo mencionaba Héctor. AMD, pues es una compañía de microchips que viene creciendo de una manera muy importante. Y estoy poniendo una empresa nueva, que ya hace un momento que me preguntaban, me preferí esperar a nombrarla ahorita, y es First Solar. Y es un play que, si gana Biden, el negocio de energías limpias va a crecer potencialmente. Y hay dos empresas, una es First Solar, que yo les diría que échenle un ojo, y la otra es Nextera. Yo creo que este tipo de empresas va a crecer brutalmente. Vienen inversiones importantísimas en el sector de energías limpias, y mi recomendación es hoy estar en al menos una empresa como es First Solar. Y del lado de México no hemos cambiado nombres, agregamos uno, que es Fibra Macquarie, pero América Móvil, bueno, ya hemos platicado a 13 pesos, y con todo lo que estamos hablando, la empresa tiene un enorme potencial de retorno. En el caso de Funo, el descuento es un descuento muy grande, demasiado, o sea, es muy grande, tomando en consideración que solo un tercio de sus activos están en centros comerciales, ¿no? El castigo es mucho mayor, y es algo que nos gusta. Hace momentos también platicábamos, estar en empresas que paguen pues, buenos dividendos también lo es. Me gusta FEMSA. Siguen creciendo los Oxxos, es un negocio muy defensivo, el de Oxxo es un negocio muy defensivo, el de Coca-Cola, si bien los resultados de Coca no fueron los mejores que ha tenido la compañía, es una empresa sana. Y por el otro lado, el negocio de tener el 20% de Heineken a nivel del mundo también nos invita a que a estos niveles hay que estar en FEMSA. El nuevo nombre, ¿cuál es? Fibra MQ. Y aprovecho la ocasión para invitarlos el martes próximo, el martes 10, a la entrevista que vamos a tener en Encuentros en Mercado
con el director general de FibraMQ. FibraMQ es prácticamente un play industrial con un 15% de su portafolio en centros comerciales, pero son centros comerciales de actividad diaria. Son centros comerciales no como los de los grandes almacenes. Son centros comerciales donde la gente tiene que ir a hacer su vida diaria y hoy nos gusta mucho FibraMQ. Otra compañía que a Héctor también le gusta mucho es City Express. Y City Express también próximamente ya está invitado. En los siguientes 15 días estaremos platicando con Luis Barrios. Hoy está a un descuento considerable del valor que debería de valer. Luego están las compañías de Orbia, que cotiza a un descuento considerable y que está a múltiplos muy baratos, y más del 85% se genera en moneda extranjera. Chedraui, que como ya lo vimos, pues ya está por convertirse en la segunda cadena de autoservicio más importante en México, y lo más relevante para mí es que su operación en Estados Unidos ya genera más del 45% de los ingresos en dólares de la compañía y ya es una operación rentable. Y obviamente tenemos a Walmart, que presenta que el consumo básico en México y las cadenas de autoservicio presentan una evaluación muy interesante, y cerraría con Tracción, que va a seguir creciendo a tasas muy, muy aceleradas en los años por venir con el comercio electrónico, entre otros negocios que está lanzando. Estas son las acciones que más nos gustan aquí en Capitales. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo a todos que pueden acceder a información resumida de análisis de estas emisoras a través de Bursanet y a través de la página de análisis, donde encuentran el resumen del último reporte, indicadores financieros, salud financiera de la empresa, perspectivas y demás. Denles una revisada, son empresas que representan oportunidades interesantes. Y para terminar, quisiera hacerte, Enrique, una pregunta que han salido varios participantes con este interrogante: es tipo de cambio y oro. ¿Qué se puede esperar a corto plazo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué podemos esperar? Bueno, rápidamente, en el interés del tiempo, recuerden que México en esta ocasión no está en el ojo del huracán de las elecciones de Estados Unidos. No hay un pronunciamiento claro ni de temas comerciales, ni energéticos, ni de seguridad. Entonces México está un poquito alejado de esta dinámica, y la dinámica del tipo de cambio, por lo tanto, pues va a estar determinada por lo que sucede en Estados Unidos y las plataformas políticas de los dos. Como decía Héctor, pues para empezar tenemos que esperar a ver cómo van a quedar las cámaras. Tenemos que esperar a ver el proceso ya de definición de quién va a ser el presidente, qué tan ordenado va a ser. Pero mientras eso suceda, yo creo que vamos a estar esperando volatilidad en el tipo de cambio al menos un par de semanas antes de tener más claridad de la dirección. También, como decía Héctor, no queda una señal muy clara de ninguno de los dos candidatos respecto a la fortaleza del dólar que quisieran tener. Como en este ciclo electoral, como en cualquier otro, por lo que se ha visto es que el dólar se ha fortalecido ante la búsqueda de un refugio seguro, pero después de eso, la dinámica que va a seguir, todavía me parece que necesitamos un poquito más de información para tenerla. El caso del oro, el oro ha tenido un año muy, muy volátil, porque el oro no solamente juega el rol de un activo seguro, sino también lo juega como protección para la inflación. Hemos visto al oro desde 1,800 hasta bastante arriba de $2,000 este año. Pensamos que donde ha estado oscilando en los últimos 2 meses de $1,900, me parece que es un rango adecuado. De hecho, formalmente es nuestro pronóstico para el cierre de año, y en este momento, al menos en el oro, no veo un factor muy claro de rendimientos. Bien, la manera de invertir en el oro que estamos discutiendo es a través de vehículos financieros como los ETFs. A través de Bursanet tenemos muchos, y hay un análisis de la correlación que tienen con el oro, con el precio del oro y el desempeño histórico de estos ETFs. Entonces, aprovéchenla. Hay algunas preguntas también que vamos a darle seguimiento después de este evento. Como les decía, se va a grabar y se va a distribuir. Hay otras preguntas más administrativas y les vamos a dar seguimiento a todos.
Y bueno, no sé, Héctor, si quieras hacer un comentario para cerrar en este sentido y darles las gracias a todos los asistentes con tu opinión también de cierre. Claro, sí, bueno, yo creo que estamos viviendo épocas interesantes, como decían, ¿no? La buena es que ya se va a acabar el 2020, ¿no? Mala es que ahí viene el 2021 a ver cómo viene. Pero bueno, yo creo que hay que ser un poco optimistas y vamos a vivir, como decíamos, un par de semanas de incertidumbre, pero esto debe de venir a corregir muchas cuestiones que venían en un proceso de deterioro. Entonces yo tiendo a ser optimista en el mediano plazo, como mencionaba hace rato, creo que los primeros 6 meses del año que entra pueden ser buenos. Creo que van a permitir hacer buenas inversiones y obtener rendimientos interesantes. No hay que perder la paciencia, no hay que entrar en pánico con los miedos o movimientos que podamos ver en los siguientes días y semanas, sino al revés, hay que verlos como una oportunidad para poder aprovechar la coyuntura y poder atrapar grandes oportunidades. Estaremos muy en contacto con todos ustedes, estaremos tratando de mantenerlos informados a través de los reportes que estamos mandando todos los días, a través de los asesores, porque sí consideramos que en estas épocas de incertidumbre, no solo hay que tenerle miedo, sino al revés, hay que verlo como grandes oportunidades de participación. Los grandes retornos en términos de portafolio se logran en estas épocas de gran incertidumbre y gran volatilidad, no cuando hay estabilidad y visibilidad del futuro. Hay que aprovechar esto, ¿no? Entonces, encantados de poder apoyarlos, de estar cerca, de darles nuestras opiniones en el sentido que esperemos no equivocarnos mucho. Ya de por sí nos hemos equivocado bastante este año, pero creo que después de que pasemos las incertidumbres que vienen, el panorama se va a ver mucho mejor y va a ser un mejor año el año que viene. Yo con eso agradecer a todos que nos acompañen, que sigan teniéndonos la paciencia y la confianza y estaremos aquí, esperemos ver el siguiente mes. Los esperamos en la siguiente sesión del próximo mes. Les agradezco a Héctor, Enrique, Julio y a todos los participantes la paciencia, hay mucho interés y les daremos seguimiento. Muchas gracias, cuídense por favor y los trataremos de mantener lo más enterados posibles. Gracias, Héctor. Gracias, Julio, Enrique, todos los asistentes. Gracias.